Muy buenos días, señores. Estamos en materiales de construcción. Vamos un poquito a revisar ahora, según lo que ya hemos desarrollado hasta el momento. Recuerden que hemos hablado de las características, la importancia de estudiar de manera muy rápida, hemos visto esto, ¿no? Hemos hablado también de las propiedades, definiciones, etcétera, de los materiales. Ahora vamos a hablar de formas de ensayo en los materiales. De inicio, ¿qué se entiende por ensayo en materiales? Cuando hablamos nosotros de ensayar materiales, pongan mucha atención, por favor. Estamos diciendo que vamos a probarlos, vamos a poner a prueba los materiales. Entonces, cuando ustedes escuchan el término, tenemos que ensayar materiales, lo que se quiere decir en palabras resumidas es que se va a probar el material. ¿Pero qué se va a probar? Se va a probar las diversas características, propiedades, sobre todo de resistencia mecánica. Se va a ver cuánta resistencia tiene un material de diferentes maneras, ¿no? Podemos también hacer ensayos de diferente naturaleza, vamos a ver cuáles, pero una vez más, cuando se dice vamos a ensayar los materiales, lo que se quiere hacer es probar el material en sus diferentes características. Se quiere probar las propiedades físicas, químicas, físico-mecánicas, etc. Se quiere poner a prueba el material. Teniendo en cuenta ese concepto, vamos a pensar o a iniciar esta parte del estudio con esta imagen. Voy a poner esta imagen delante de todos ustedes. Pongan mucha atención, por favor. Ok, muy bien. ¿Y qué estamos observando acá? Esto, lo que ustedes están viendo acá, se conoce como estructuras cristalinas. Se conocen como estructuras cristalinas. ¿Qué estamos representando? La posición de los átomos. Esta es una estructura muy particular en metales, donde podemos observar, ¿sí?, que los metales se van agrupando, o los átomos de los metales se van agrupando así en pequeñas celdas que forman cubos. Los átomos se van ordenando. Esta es una formación atómica, ¿no? Los átomos se van formando hasta formar, vale la redundancia, ¿no? Celditas o estructuras cristalinas, donde en cada esquinita hay un átomo. Acá, por ejemplo, tenemos una estructura primitiva. Aquí ya tenemos lo que se conoce como BCC o Body Corp Center y el FCC o Phase Corp Center. Entre estas dos formas de ordenar los átomos, aquí podemos tener la formación del cobre y aquí la formación del acero. ¿Por qué? Porque aquí resulta que tenemos los átomos que están más cerca uno del otro, tiene mayor cantidad de átomos, por lo tanto es mejor conductor de energía eléctrica, a diferencia del acero, ¿no? O del hierro fundido. Con esto, ¿qué estamos entendiendo? Que para poder determinar las características de resistencia físico-mecánicas o físicas o químicas de los diferentes materiales empleados en la construcción, es necesario conocer y entender su estructura cristalina a nivel atómico. Aquí ya tenemos una clara diferencia. Acero, cobre. ¿Por qué el acero no es un buen conductor eléctrico comparado con el cobre? Porque el cobre, según su estructura cristalina, tiene mayor cantidad de átomos que el acero. Muy bien. De la misma manera podemos entender nosotros esta formación, que la voy a colocar también acá adelante. Sí, la coloco acá adelante, esta voy a poner un costadito. Y esta es característica de qué material. Esta es característica de los polímeros. A diferencia de los metales, los polímeros no tienen estructuras cristalinas. Su estructura es amorfa. Ustedes revisan bien, parecen que son una especie de tejidos. Se asemeja mucho a los tejidos de las chompitas de lana y demás. Justamente esa es la forma en la cual los átomos se van aglutinando, se van juntando para formar el cuerpo de un plástico, ¿no? Muy bien, entonces son estructuras amorfas. Esto vamos a verlo mucho más adelante. Por eso podríamos nosotros entender de que los polímeros
se estiran o se deforman con cierta facilidad, ¿no? Porque no tienen estructura cristalina, es una estructura amorfa. ¿Cuál será la estructura de los cerámicos? Bueno, aquí vamos a ver. Esta es una estructura característica de los cerámicos. Los materiales cerámicos tienen esta estructura cristalina. ¿Qué significa que hablamos de estructura cristalina? Comparada con los metales tienen formas de celdas cúbicas, ¿no? Van formando cubitos. Y en cada arista, en el centro o en las caras, tenemos átomos. En los cerámicos van formando tetraedros. Y esta forma especial en la cual los átomos se disponen en los materiales cerámicos le da las propiedades propias de los cerámicos, tales como resistencia a la presión, soportan altas presiones, soportan altas temperaturas, incluso por encima de los metales, porque los metales se funden en recipientes cerámicos, ¿no? Pero a la vez los hacen frágiles. Entonces, es necesario entender las estructuras cristalinas y amorfas de los diferentes materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque los materiales que tienen estructuras cristalinas o amorfas definen el comportamiento. La posición de los átomos, ya sea estructura cristalina como de los metales o los cerámicos, o amorfas como la de los polímeros, ¿sí? Definen el comportamiento del material. Hablamos aquí de tres formas de comportarse del material: dúctil, frágil, tenaz. Vamos a hacer solamente mención a tres formas de comportarse de un material, pero esto van a profundizarlo ustedes en un trabajo de investigación que van a realizar, ¿sí? De inicio, cuando se habla de ductilidad, cuando decimos que un material o un metal es dúctil, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hacemos referencia: este metal puede deformarse en frío, ¿no? No hay necesidad de calentarlo, no es necesario calentarlo para poder deformarlo. Este es el caso del alambre de amarre o del mismo cobre, ¿no? Cuando tenemos cobre, nosotros sabemos que el cobre podemos deformarlo o darle la forma que queramos sin mucho problema. ¿Por qué? Porque el cobre es un material dúctil. Ya. Entonces, se entiende por ductilidad a la capacidad de deformación en frío de cualquier material, ¿no? No todos los materiales son dúctiles, pero es una propiedad que se puede aprovechar muy bien. En el cobre se aprovecha espectacularmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el cobre todos necesitamos tener el sistema eléctrico muy bien definido, muy bien instalado, pero los cables tienen que ser bastante dúctiles para que podamos tener una instalación más propicia, ¿no? Otro término, otra propiedad: fragilidad. ¿Qué se entiende por fragilidad? Es la poca resistencia de un material a los impactos o a golpes fuertes. Cuando hablamos de fragilidad, esto se puede aprovechar en algunos materiales de manera que en caso de que haya algún tipo de existencia de excedencia en la carga, sea fácil de poder observar antes de llegar al colapso. Esto nos ayuda mucho, sobre todo con los ladrillos. Cuando vemos ladrillos que se están empezando a fisurar, sabemos que están a punto de colapsar. Y esto me daría a mí cierta información para desocupar el ambiente, etcétera. Asimismo, me obliga a que los ladrillos que voy a emplear estén sabiendo que son frágiles, efectivamente, porque no van a soportar el impacto. Cuando un ladrillo se cae, se puede partir. Sabiendo eso, entiendo de que este ladrillo tiene que tener buena propiedad, tiene que tener un buen control de calidad, porque no puedo usar cualquier ladrillo yo en la construcción. Eso tengo que tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Otra propiedad de las muchas que existen: tenacidad. ¿Qué entiendo por tenacidad? No es nada más que la alta resistencia de un material. El material tiene alta resistencia para evitar ser destruido. Y este es un tema bastante interesante. Hay materiales que soportan
mucho impacto, mucha presión, muchos golpes antes de ser destruidos. Conviene que los materiales de construcción sean todos tenaces, no todos, pero es una propiedad que yo debo de conocer. Entonces, ¿ustedes en qué van a trabajar de forma interna? Vamos aquí a hacer un poquito más visible esta leyendita, la jalamos un poco más. Para que uno pueda ensayar los materiales, dijimos que ensayar no es nada más que probar o poner a prueba un material, existen ya técnicas desarrolladas, existen ensayos desarrollados. Entonces, los ensayos más comunes serían ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión o el ensayo de Charpy, o también se conocen como ensayo de impacto, que podría ser esta misma tenacidad, ¿no? El ensayo de impacto o la máquina de Charpy. Estos son los ensayos más comunes. Estos son los ensayos que ustedes tienen que averiguar cómo se realizan estos ensayos, cómo es el ensayo de tenacidad, cómo es el ensayo de tracción, compresión, flexión, torsión, ¿no? Y obviamente ustedes también tendrían que saber qué equipos y cómo es el procedimiento para hacer estos ensayos. Antes de que un material se emplee en construcción, hablando de los nuevos materiales, ¿no? Suponiendo que estamos descubriendo nuevos materiales para emplear en construcción, antes de que estos sean empleados en la construcción, tienen que ser ensayados. Hay que probar cuánto es su tenacidad, cuánto es su tracción, a la compresión, a la flexión, a la torsión. Y según esto, decimos, ya, este es un muy buen material, va a formar parte de, en este caso, la estructura, va a tener una función estructural. Ya, no, este es un material relativamente frágil, pero es muy hermoso. Entonces va a ser empleado como enlucido. Y así sucesivamente. Se le da el uso al material dependiendo mucho cuál sea la respuesta a los diferentes ensayos. Esto es necesario tomar en cuenta. ¿Ok? Bien, entonces, por favor, esta partecita. Ahorita voy a dar las características del trabajo que ustedes van a realizar, los vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La idea es, al final, ponemos acá, probar la resistencia mecánica del metal o del material. Esa es la idea. Poner a prueba la resistencia mecánica del material, o puede ser, si hablamos de un caso muy particular, del metal. Esa es la idea, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿sí? Aquí ponemos también esta fichita, ponen a prueba la resistencia mecánica. Vamos pues a ver cuáles son los tipos de ensayos que existen para poner a prueba las diferentes características de los diferentes materiales. Los ensayos más comunes son dos. Si la idea es probar el material, ¿no? Probar la resistencia del material o probar las características físicas del material, existen dos grandes grupos de ensayos para que lo tengan muy en cuenta. ¿Sí? Uno, ensayos destructivos, que son los famosos EDES, ensayos destructivos. Dos, ensayos no destructivos. Estos ensayos no destructivos, lo que ahorita vamos a ver el alcance, pero de manera rápida vamos a decir. Ensayos destructivos lo que hacen es destruir la probeta. Ya. Aquí hay una leyenda interesante. Dice, existen dos grupos de ensayos que se aplican en probetas. Primera pregunta, ingeniero, ¿qué es una probeta? Una probeta no es nada más que un cuerpito. Vamos a ver acá. Es un cuerpo, es una muestra del cuerpo de cualquier material. Ya. Si voy a ensayar maderas, esta es una muestra representativa de la madera. Si voy a ensayar metal, esta es una muestra representativa del metal. Si voy a ensayar cerámico, de igual manera, etcétera, etcétera, ¿no? La probeta es un cuerpo que va a ser sometido a pruebas. ¿Sí? Dice acá, son cuerpos que presentan o representan la totalidad de la pieza. Por eso decimos que tiene que tener es una muestra representativa. ¿Sí? Generalmente son cilíndricas, pero pueden variar según el tipo de ensayo que se va a realizar, ¿no? Según sea el ensayo de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, etcétera, según sea cualquier el ensayo que se va a aplicar, la forma de la probeta puede variar, ¿sí?
Repito una vez más, generalmente suele ser cilíndrica, pero según normativa, la forma puede ser diferente para un ensayo en particular, ¿no? Eso se entiende como probeta. Los ensayos de los materiales se realizan sobre probetas. Las probetas son cuerpos que representan la totalidad de la pieza, son muestras representativas, ¿no? Y sobre estas muestras representativas se realizan los ensayos destructivos y los ensayos no destructivos, los EDs y los ENDs. Pero, ingeniero, la pregunta, ¿qué es un ensayo? Un ensayo lo que muestra es un procedimiento para ver cuánto va a resistir esta probeta. Es un procedimiento, entre comillas, es un paso a paso. Un compañero te decía, es como una receta. Sí, puede ser una receta, pero más que receta, el término que usted dice, un paso a paso para que cualquier material tenga la misma secuencia en pasos para ser ensayado, dependiendo mucho qué tipo de ensayo estemos haciendo. Si es un ensayo de compresión, absolutamente todos los cuerpos que se van a ensayar a compresión tienen que seguir el mismo procedimiento, los mismos pasos, la misma receta, entre comillas receta, ¿no? Ese es un ensayo, es un conjunto de procedimientos o pasos para ver cuánto se va a exigir el material para determinar cuánto soporta, ¿no? Son procedimientos que te indican cómo determinar características de resistencia de los distintos materiales. Generalmente estos ensayos concluyen en gráficas, gráficas que nos muestran cuánto va a soportar el material. Bien, entonces, si sabemos que hay ensayos destructivos y no destructivos, analizaremos cuáles son los más comunes. Más comunes, ¿por qué? Porque hoy en día ya existe una amplia variedad de ensayos. Existe una amplia variedad de ensayos. Pero los más comunes, si hablamos de destructivos, pueden ser los siguientes. Incrementamos ahora sí, vamos a ponerle acá. Excelente, muy bien. Los ensayos más comunes, si hablamos de ensayos destructivos, serían ensayos de tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. Aquí mencionamos un poco los equipos en los cuales se realizan. La tenacidad se realiza en la máquina de Charpy. Es una máquina que nos permite determinar ensayos de impacto, ¿no? ¿Qué tan tenaz es? La compresión se realiza en equipos de tracción, prensas hidráulicas para tracción. La compresión en prensas hidráulicas para compresión. La flexión también en prensas hidráulicas, pero la posición de la probeta ya es diferente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente para el tema de torsión también. Una vez más, los ensayos destructivos más comunes son tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. Si hablamos de los ensayos no destructivos, ¿no? Aquí vamos a poner cuáles serían los ensayos no destructivos y vamos a ir completando. Aquí vamos a colocar ya. Los ensayos no destructivos, ¿por qué no destructivos? Porque como hemos comentado, la probeta no va a ser destruida. En los destructivos se exige tanto la probeta en tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, que la probeta, una vez concluido el ensayo, ya no se vuelve a usar. Esa probeta ha sido destruida, ha sido maltratada tantas veces o con tanta fuerza, con tanta intensidad, que la probeta solo sirve para ese ensayo, nada más. Si hablamos de los ensayos no destructivos, podemos decir que las probetas para este tipo de ensayos se pueden emplear una y otra vez. La probeta no se destruye, ¿no? ¿Cuáles son los ensayos más comunes? Atentos. Humedad. El porcentaje de humedad. ¿Qué porcentaje de humedad tiene un cuerpo? En la probeta entonces podemos probar, ¿no? Las mediciones, en todo caso, para ver, aquí ponemos estabilidad dimensional. Estabilidad dimensional. Explíquese, ingeniero, cuando nosotros vamos a hacer ladrillos, los ladrillos los hacemos de una dimensión, qué sé yo, 12.5 por 12.5 por 20.5. Así está en crudo. Cuando se interiza, obviamente se va a contraer y las dimensiones cambian, ya no es 12.5. Yo quiero que sea 12, pero según el tipo de sinterizado me va a salir 12.2, 12.3.
Por eso es un ensayo no destructivo el medir, el verificar la estabilidad dimensional. La planeza. Aquí también vamos a poner otros para que ustedes los estudien y los investiguen. La eflorescencia, la presencia de caliche, el ensayo de tiempo de fraguado, etc. Estos son ensayos que ustedes van a estudiar de forma interna. Tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, porcentaje de humedad, mediciones, planeza, fluorescencia, caliche, tiempo de fraguado, etc. Hay un montón de ensayos. Para ustedes ponemos uno más que se conoce como el ensayo de, aunque eso se entiende más como un ensayo destructivo. Aquí como un ensayo no destructivo podría ser efectivamente, aquí lo pondremos, aquí no. Aquí, para ustedes, el ensayo de máquina Los Ángeles, ¿sí? Que en este caso es el ensayo de desgaste. Por favor, todos estos ensayos ustedes los van a revisar, los van a profundizar. ¿Qué necesito conocer del ensayo, ingeniero? El procedimiento, cómo se realiza, qué gráfica forma, cómo se determinan las características del material, ¿no? Esas tres preguntas se van a responder. El procedimiento para el ensayo de tenacidad. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Segundo, ¿cómo se determinan las características para este ensayo? Ya. Hay que colocar la probeta en esta posición, hay que hacer esta carga, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Y por último, ¿cuál es la gráfica que reporta este ensayo? Sobre todo los ensayos destructivos. Como también, ¿cuál es el procedimiento de los ensayos no destructivos? Porcentaje de humedad, ¿cómo mido? ¿No? ¿Cuáles son las características para el porcentaje de humedad? ¿Alguna gráfica formará porcentaje de humedad, sí o no? Eso también tienen que determinar para estos dos tipos de ensayos en estos ensayos, ¿no? Tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, máquina de Los Ángeles y en el caso de los no destructivos, porcentaje de humedad, mediciones, planeación, fluorescencia, caliche, tiempo de fraguado, etcétera, ¿no? Entonces ya sabemos que todo material que se emplea en la construcción o desea emplearse en la construcción a futuro debe ser probado, debe ser ensayado. Y conviene realizar todos estos ensayos. Todos a la probeta, ingeniero. Bueno, en algunos conviene que sí, en otros no. Esto depende también según el uso que yo quiera darle al cuerpo, según lo que quiera probar en la probeta. ¿Sí? Ya para ir finalizando esta partecita, ¿no es cierto? Aquí hemos dicho que como la idea es representar, ¿no?, la totalidad de la pieza mediante una probetita, y tenemos ensayos destructivos y no destructivos, y la idea es tener un procedimiento, lo que vamos a buscar, pues, justamente, aquí lo estamos viendo de manera rápida, ustedes esto lo van a ver a profundidad, en torsión, por ejemplo. ¿Qué pasa en torsión? Lo que hacemos en torsión es el determinar esta acción de girar en sentido contrario los extremos de una pieza. En construcción, ingeniero, ¿qué pieza pues se somete a torsión? Las vigas sobre las cuales se asientan las losas en las diferentes viviendas están expuestas a esfuerzos de torsión. ¿Cuánto es la resistencia límite? Tengo que medir. Si hablamos nosotros de, aquí pondremos, vamos a hablar nosotros de flexión, ahí está. ¿Qué es la flexión? Aquí voy a colocar, ojo que ustedes esto van a verlo profundamente, ¿no es cierto? Y aquí tengo la probetita, aquí va a estar una parte de la probeta, aquí colocamos la otra parte de la probeta, ¿no? Ahí está. Y cuando yo aplique una carga, esto vamos a copiar acá, ¿sí? Ok, cuando yo aplique una carga en este sentido, si hablamos de flexión, la probeta va a tener a voltearse, ¿sí? Esto se entiende como flexión, ¿no? ¿Cuánto es que la probetita se va a voltear? Y eso tenemos que determinar. ¿Cuánto esta probeta se va a voltear? Ojo, recuerden que mientras más sea la carga, porque esto es como carga, la probeta, como estamos viendo acá, podría colapsar, podría simplemente romperse. Y esto es lo que tenemos que evitar,
que la probeta se rompa, o en el mejor de los casos, determinar a cuánta carga la probeta se va a romper, ¿no? Y esto se aplica con una serie de ensayos y probetitas. Recuerden que los procedimientos son justamente una especie de recetas, ¿no? Que determinan el paso a paso de cómo hacer este ensayo. Fisuras, ingeniero, fisuras. ¿Será que las fisuras también son, en este caso, ensayos no destructivos? Sí. El determinar qué tan fisurada está la probeta, qué tan fisurada está la probeta y saber qué tanto daño podría hacer esta fisura al cuerpo una vez que está en servicio, también es importante determinarlo en los ensayos no destructivos, ¿no? Bien, entonces, ya tomando en cuenta esto, la sesión que viene, vamos a hablar exclusivamente del ensayo de tracción, que ustedes ya lo van a estudiar, y vamos a ver cuál es la curva que genera el ensayo de tracción, porque es un ensayo muy importante para metales, uno que se emplea muy frecuentemente en metales, pero que se puede emplear a una serie de materiales. El objetivo, una vez más, es determinar cuánto es el límite de resistencia de un material empleado en la construcción.